Amigos y hermanos, bienvenidos. Qué bueno es poder acompañarlos el día de hoy en esta nuestra escuela dominical. ¿Qué tal si iniciamos este tiempo en oración como es debido? Te pido que allí donde estés cierres tus ojos y le digamos de la siguiente manera al Señor. Padre amado, hoy colocamos este día delante de ti, Señor. Y te pedimos, papá, que primero tomes nuestro corazón, que quites de él todo aquello que no te agrada, papito lindo. Quita de él, Señor, todos los distractores que tengamos, Señor, y permítenos conectarnos 100% contigo el día de hoy. Espíritu de Dios, toma los corazones de las personas que ven este tiempo, Señor, que ven todo lo que va a pasar en esa escuela dominical virtual, y sé tú, Señor, llenándolos, sé tú ministrando sus vidas. Te pedimos, Señor, por cada una de las familias, Señor, que se ven reflejadas a través de este tiempo, papito de bondad, que seas tú tomando también el control de estas familias, Señor, llevándolos, Señor, a acercarse a ti. Utiliza, Señor, tu palabra, Señor, que va a ser ministrada en este tiempo para hacer ese bálsamo, Señor, a la vida de cada aquel que lo necesita. Te damos muchísimas gracias por nuestra familia Benecer, Señor. Permítenos seguir siendo esa familia que se apasiona por ti, esa familia que se acerca a ti diariamente, Señor, a pedirte de tu amor, de tu paternidad, Señor, y de todo aquello que es necesario para poder seguir adelante. Te agradecemos también, Señor, en este día por la vida de nuestros pastores, Señor, de todo el equipo de trabajo de la Iglesia Benecer, Señor, y de todos aquellos que son miembros de nuestra iglesia. Gracias, papito de bondad, porque día tras día tú nos demuestras tu amor, tú nos demuestras, Señor, lo grande que tú eres. Tú en tu palabra dices que vengamos a ti, Señor, a regocijarnos, que vengamos a ti, Señor, libre, Señor, que todo aquel que esté cargado venga a ti, papito de bondad, que tú lo harás descansar. Por eso hoy en este tiempo, Señor, te pedimos de tu descanso, te pedimos de tu ayuda, te pedimos de tu dirección, Señor, y sobre todo, te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón. Quédate con nosotros en este tiempo, papito de bondad, y te entregamos lo mejor de nosotros, papito lindo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y después de esta corta oración, los invitamos a que juntos disfrutemos de un tiempo de alabanza y adoración a cargo de nuestro Ministerio de Alabanza de la comunidad local. Muy buenos días, iglesia, hermanos y amigos que en esta hora están allí conectados con nosotros, con el deseo de adorar, de exaltar al Dios de la misericordia, al Dios de la vida, a ese Dios que sigue haciendo milagros y maravillas en su pueblo, a ese Dios para el cual nada es imposible, el Dios del poder y de la autoridad, el Dios que se mueve de una manera asombrosa en nuestras vidas. Él queremos cantarle en esta mañana y decirle a Él que le amamos, que le adoramos, que reconocemos su poderío, que solo Él es Dios y que Él es el Dios de nuestras vidas, a quien nosotros amamos. Y le decimos a Él en esta mañana: queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros, oh, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Queremos
darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay. Dile Altísimo, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú. Te reconocemos como el Todopoderoso, como el Dios del poder, como el Dios de la autoridad, como ese que está sentado en el trono y eres digno de gloria y de honra, Señor. Queremos conocerte, quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Le revélanos tu gloria, revélanos tu gloria. Deseamos y mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Te damos gloria, Jesús, gloria al Padre y al Espíritu Santo en esta mañana, que está sentado en el trono. Le decimos en esta mañana, quiero conocerte cada
día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús, Jesús. Sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Para ti sea la gloria, Jesús, Padre bueno. Exaltamos a ti, te decimos, Señor. Santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, tú eres santo, 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 santo. Eres tú. Una vez más, dígale santo. Tú eres santo, 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 santo. Eres tú. Al que está sentado en el trono, para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra al que resucitó por los siglos y por la eternidad, y a ese Dios que subió entre aplausos y júbilos a su trono. Hoy le glorificamos, hoy le exaltamos y le damos el honor solo a Él. A Él sea la adoración, a Él sea la alabanza. Oh, damos un grito de júbilo al Rey de Reyes y le decimos: Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba.
hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande. No hay otro Dios como Jesús. Por eso le decimos que la tierra le alaba y sus hijos le adoran. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, a Él damos alabanza y honor, a Él damos gloria. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, se ha exaltado el nombre del Señor. Así es, a Él sea la adoración y la alabanza por toda la eternidad. Bueno, y después de este tiempo de alabanza y de adoración, los invitamos a disfrutar del plato fuerte, y es la palabra del Señor, que hoy le corresponde a nuestro hermano Alexander Camacho. Amada iglesia y amigo que nos escuchas, Dios les bendiga. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestros corazones. Qué privilegio es para mí hoy nuevamente poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy tengo un mensaje que sé que va a ser de bendición que el Señor nos ha dado, el cual he titulado Edificando sobre un fundamento sólido. Edificando sobre un fundamento sólido. El texto o los textos bíblicos sobre los cuales vamos a basar este mensaje están en 1 Corintios capítulo 3 del versículo 10 hasta el versículo 15. Y vamos a leer la palabra de Dios. Pero antes vamos a pedirle al Señor que sea Él haciendo sensible nuestros corazones, que sea Él abriendo nuestros oídos espirituales y que esta palabra haya cabida en nuestro corazón, que esta palabra logre penetrar nuestra mente, nuestro entendimiento y produzca el fruto para el cual ha sido enviado. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15, dice, esto es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será probada o será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El apóstol Pablo está hablándoles, enviándoles un mensaje a los hermanos que están en la ciudad de Corinto. El apóstol Pablo le ha llegado información que los hermanos están divididos, que la iglesia como tal está amenazada por unas divisiones internas. Y Pablo les envía esta carta y les está diciendo, lo primero que les dice es lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, yo como experto, yo como arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dos aspectos bien interesantes. Pablo les está diciendo a la iglesia, yo he puesto un fundamento. El fundamento que yo he puesto como arquitecto perito es el fundamento correcto. Yo les he llevado, les he predicado un fundamento sólido, suficiente, que les va a permitir desarrollar esa obra de forma estable. Pablo les está diciendo que este fundamento es Jesucristo, que no se puede colocar otro fundamento distinto si se pretende edificar algo para el Señor. Pablo está diciendo que es necesario que cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica. Aquí hay algo bien interesante, amada iglesia. Pablo está hablando a la iglesia. Hoy usted y yo vamos a recibir este mensaje como si el Señor nos estuviera hablando a nosotros como iglesia. Lo que sucedía en esta iglesia de Corintio era que los hermanos habían empezado a dividirse internamente. Y cuando existe la división en la iglesia es porque se permiten fisuras, pequeñas fisuras que van a destruir lo que el Señor con tanto esfuerzo a través de sus siervos, en este caso a través del apóstol Pablo o a través de los pastores que vienen trabajando en la iglesia, por estas sutilezas, por estas grietas que se abren, pueden terminar divididas. Pero dentro de esta iglesia, en Corintio, habían hermanos que decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Qué estaba sucediendo con estos hermanos? Estos hermanos habían empezado como iglesia a dividirse, a fragmentarse, estaban dividiendo, fragmentando el cuerpo de Cristo. A Pablo le llega esta información y Pablo les envía un mensaje diciéndoles que realmente él plantó y Apolos regó, pero el crecimiento de la iglesia, quien lo da es el Señor. El crecimiento de la iglesia, quien lo produce es el Señor. Es natural, es normal que nosotros nos identifiquemos con algún líder o con algún tipo de liderazgo. Es natural, es normal que exista algún tipo de mayor empatía o afinidad con algún tipo de líder de nuestra iglesia, con la forma en cómo enseña la palabra, la forma como predica, la forma como lleva el mensaje. Pero esto no puede ser un pretexto para uno pretender pensar, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, para pretender pensar que vamos a convertirnos en seguidores de las personas y perder el foco de realmente quién fue el que hizo el sacrificio con nuestras vidas. El apóstol Pablo está diciendo, realmente nosotros no somos nada, solamente Apolo, Pablo, Pedro y cualquier otro instrumento que el Señor utilice, simple y llanamente serán eso, instrumentos al servicio de Dios y al servicio de la obra. Es natural, como decía ahorita, que nosotros nos podamos identificar
con algún tipo de liderazgo, con algún tipo de hermano que genera liderazgo frente a la iglesia. Lo que no puede suceder es que nosotros desestimemos a otras personas que el Señor ha colocado para hacer la obra, para bendecir nuestras vidas, para ayudarnos a crecer, porque simple y llanamente no nos identificamos con la forma en cómo hacen o cómo llevan el mensaje. El apóstol Pablo lo primero que está haciendo es una exhortación a la iglesia. Hace una exhortación y les dice que él no les ha enseñado otro fundamento, que no les ha enseñado otro cimiento, otras bases sólidas sobre las cuales se deba edificar o sobre las cuales se pretenda desarrollar el edificio. Las bases son fundamentales para quien va a levantar un edificio. Las bases o el fundamento determinan el tamaño, la altura del edificio, el ancho del edificio, las dimensiones de la edificación. También definen la capacidad de resistencia que pueda tener esa edificación frente a los embates naturales. Por ejemplo, un terremoto, una inundación, algún tipo de desastre natural al que esta edificación puede enfrentar. Los cimientos no se ven, pero son fundamentales. Pablo les está diciendo que ha puesto un fundamento que le puede permitir, que les da la solidez, que les da la estabilidad para que puedan seguir creciendo. Pero es importante ver dos cosas aquí. La primera es que existe una responsabilidad por parte de nuestra iglesia para que nosotros sigamos en ese crecimiento, en esa edificación de este edificio, como lo llama el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo concibe a la iglesia como el templo, como una edificación en un conjunto de unidad, como lo que somos, como el cuerpo de Cristo. Sin embargo, dentro de esa unidad hay una independencia, y esa independencia es a la cual se refiere el apóstol Pablo cuando dice: cada uno mire cómo sobreedifica, cómo construye de manera individual para luego llegar a lo colectivo. Es importante saber que nosotros lo que hagamos de forma individual como hombres y mujeres de Dios va a redundar dentro de ese colectivo que somos como cuerpo de Cristo, como iglesia, como templo del Señor. Pablo está diciendo que usted, amado hermano, y yo tenemos la responsabilidad de edificar sobre ese fundamento sólido, sobre el fundamento que él estableció en la iglesia, sobre el fundamento que es Jesucristo. La palabra dice que la piedra angular que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Esto está en el Salmo 118, versículo 22. Esa piedra angular se convirtió para nosotros como iglesia el fundamento sólido en el cual podemos estar seguros de que lo que edifiquemos, lo que hagamos, lo que construyamos, tanto individual como en el colectivo del cuerpo de Cristo, como el colectivo de la iglesia del Señor que somos, va a ser estable, firme, sólido, capaz de aguantar los embates de la vida y los embates que el enemigo pueda levantar en contra de la iglesia. Sin embargo, la palabra me dice que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia, porque el fundamento sobre el cual se edificó esta iglesia no es un fundamento pasajero, no es sobre el fundamento que podríamos llamar filosofías humanas o la retórica de algún tipo de líder, sino sobre Cristo, sobre el Hijo de Dios, sobre el único mediador entre Dios y los hombres, el puente que Dios ha colocado para reconciliarnos con Él. Pablo está recordando ese fundamento que él le había entregado a la iglesia de Corintio durante todo el tiempo en el cual él empezó a formar a estos hermanos. Pablo duró mucho tiempo con Aquilas y Priscila desarrollando en las sinagogas inicialmente la iglesia de Corintio. Fue estableciendo un fundamento sólido. Pero estos hermanos se envanecieron,
se llenaron de arrogancia, se llenaron de individualismo, se llenaron de aquello que ya podemos llamar orgullo, esa prepotencia que muchas veces se infiltra en la iglesia de una manera sutil y que hace creer que podemos ser islas. Y realmente somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos la novia del Cordero. Y así como un solo componente, como un solo elemento, es que nos percibe el Señor. Esto sin quitar esa relación personal, esa relación individual que cada uno de nosotros dentro de nuestra intimidad tenemos que tener con el Señor. Dios es un Dios personal, la salvación es personal, pero también hay un colectivo que como iglesia nosotros debemos cuidar. Debemos cuidarnos, es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Debemos cuidarnos como iglesia, porque como iglesia tenemos un día que presentarnos como la novia del Cordero y hacia ese estado de perfección es el que el Señor a través del Espíritu Santo nos quiere llevar. Pero no en un fundamento filosófico, temporal o pasajero. Nos quiere llevar a través de este fundamento que es sólido. El fundamento, la roca, que es Cristo. El fundamento es uno solo. Las bases sobre las cuales se construye el edificio es uno solo. Cuando son bases sólidas, esa edificación va a ser estable. Y a medida que crezca o avance, no corre peligro. Aquí el edificio, como nos compara el apóstol Pablo, es su vida, es mi vida, pero también es la vida en comunidad, es la vida como iglesia. El apóstol Pablo está llamándose a sí mismo como un arquitecto perito, como una persona expedita, con experiencia, con vasto conocimiento. Como para decir que en ese vasto conocimiento, que en su experiencia, él no podría haber recomendado otro fundamento, otra base, sino la mejor estructura, la mejor base, la base más sólida, la única base capaz de permitirnos a nosotros como pueblo de Dios estar firmes, estables y seguros. Esto es la roca, Cristo. Usted y yo debemos permanecer como iglesia, en esa sobreedificación sobre este fundamento sólido. Un fundamento sólido, una edificación, una vida estable, una iglesia que crece conforme al corazón de lo que Dios quiere para bendecir nuestras vidas. La palabra de Dios aquí también en este pasaje nos dice que esa responsabilidad de sobreedificar, esa responsabilidad de construir, la tenemos cada uno de nosotros y que hace parte también de ese colectivo. El apóstol Pablo nos dice que somos responsables de cómo construimos, de cómo echamos esa plomada. Y aquí es bien interesante. No podemos construir en el subjetivismo. No podemos construir desde un punto de vista personal. Tenemos que construir desde el fundamento que es Jesús, pero también desde la palabra. Es la palabra la que nos va a permitir edificar y colocar cada uno de esos ladrillos, cada uno de esos componentes que hacen parte del crecimiento, las estructuras que vamos a cimentar sobre ese fundamento para que sea una sola amalgama sólida, y es a través de la palabra. Hay un pasaje bien interesante que está en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, y dice la palabra de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
en quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El apóstol aquí nos recuerda que debemos edificar sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, recordándonos nuevamente que no existe otro fundamento sobre el cual usted y yo podamos sobreedificar de manera victoriosa, de manera gananciosa, de tal manera que nuestra vida vaya de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No existe otro fundamento. Y dice que este fundamento es la piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, y aquí es bien importante, toda edificación debe tener unos planos. Usted contrata a un arquitecto para hacer un proyecto, para hacer un edificio, para hacer una obra, y deben existir unos planos. Y debe haber un coordinador que lleva el desarrollo de esos planos, y ese es el arquitecto interventor. Y en nuestras vidas, como en la vida de la iglesia, ese interventor, como aquí lo dice la palabra, es el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a edificar, a crecer de manera coordinada, ¿cierto? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros como iglesia vamos creciendo de forma coordinada, porque yo no he visto una obra en la que unos quieran poner una pared hacia acá, otros quieran poner una pared hacia allá y otros quieran poner un muro de este lado. No tendría sentido. Sí, va a haber una edificación, pero no va a ser una edificación atractiva, no va a ser una edificación con sentido, va a ser una edificación desproporcionada. No va a tener el mismo impacto que tendría una edificación coordinada. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que debemos construir más allá del subjetivismo. Debemos construir objetivamente en los fundamentos de la palabra y coordinados por ese interventor que tenemos nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda a crecer hasta llegar a ser ese templo santo en el Señor, en quien nosotros también juntamente somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este fundamento es el fundamento de nuestras vidas. Pero punto 2 de esta enseñanza, ¿qué sucede cuando colocamos un fundamento diferente a lo que el Señor ha establecido, al fundamento que ha establecido? ¿Qué sucede cuando edificamos de manera inconsciente, cuando edificamos de manera irresponsable, cuando edificamos de manera sin querer pagar el precio, cuando edificamos sin ningún sentido de compromiso, sin ningún sentido de profundidad? Nos engañamos a nosotros mismos y terminamos en pérdida, como dice la palabra. Porque la obra de cada cual será probada, nos está diciendo el apóstol Pablo. Y dice que será revelada a la luz del día. Pero dice que será probada por fuego. Y dice que hay unos materiales con los cuales vamos a construir. Pero ¿qué sucede cuando esa obra nuestra es probada y es construida de una forma descuidada, sin poner en el lugar de la construcción la palabra de Dios? Hay un pasaje que nos va a ilustrar, que nos va a ayudar de una manera bien interesante a entender esta parte. Y es el pasaje que está en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Es una parábola que Jesús le está refiriendo a sus discípulos, y es una parábola muy conocida por todos nosotros. Es la de los dos cimientos o la de los dos fundamentos. Y dice Jesús, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Qué importancia? La palabra. Yo no puedo construir de manera alocada, debo construir de tal manera que la palabra me ayude a complementar ese fundamento para poder edificar de una manera coordinada, estable y segura. Dice: porque oye mis palabras y las hacen, les indicaré a quién es semejante.
Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, aquí la prueba de la que está hablando Pablo, y cuando vino una inundación, aquella prueba que va a revelar realmente lo que hay en tu carácter, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, lo que hay en esos principios que has abrazado. Si realmente has permanecido en la palabra, si realmente estás sobreedificando en ese fundamento a través de la palabra. Y dice, viene una inundación, el río, y dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aquí Pablo dice que cada quien es responsable. Mire cómo sobreedifica. Y cuando sobreedificamos de manera correcta, vamos a obtener unos resultados de bendición. Y vale la pena destacar dos aspectos de esta enseñanza. El primero que está dándole Jesús a sus discípulos es que hay dos acciones que se revelan en esta palabra, dos verbos, y es cavó y ahondó. Usted no podrá tener unas bases sólidas si usted no acciona cavando y ahondando. Esto implica un esfuerzo. Yo no sé si usted alguna vez en la vida ha hecho un hueco en la tierra, de pronto en un terreno seco, duro, con algo de piedra. Es difícil, pero implica esfuerzo. Implica que hay que trabajar. Jesús lo que está diciendo aquí es que hay que cavar y ahondar para poder llegar a la roca. Las rocas normalmente en un terreno no se encuentran en forma superficial. Y cuando se va a construir un edificio alto, un edificio grande como es el templo, como es nuestra vida, se requiere que se construya sobre la roca, sobre el fundamento del cual está hablando Pablo, que es Cristo. Pero para poder encontrar esa roca, usted no puede hacerlo de manera superficial. Hay que cavar y ahondar, hay que esforzarse por permanecer en la palabra, por conocer, por tener una vida consciente de intimidad, por saber que lo que nosotros vivamos de manera individual va a redundar en ese colectivo de lo que somos nosotros como iglesia, la iglesia del Señor, la novia del Cordero. Pablo está diciendo que es necesario que sobreedifiquemos en este fundamento. Y aquí Jesús lo ratifica cuando dice que aquel hombre cavó y ahondó. En ese cavar y ahondar, trabajó arduo y fuertemente hasta encontrar el cimiento que él quería, que era la roca, y cuando lo encuentra, sobre ese cimiento edifica su casa. Y yo decía que hay una subjetividad, y ahora vamos a ver la subjetividad cuando nosotros construimos. Este hombre construyó de manera objetiva y fue probado, como dice el apóstol. Hubo una prueba, vino la prueba. En algún momento nuestras vidas, y aún como iglesia, como comunidad, vamos a ser probados. Pero si estamos cimentados, va a suceder lo que sucedió con este hombre. Dice que vino una inundación. El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, no la pudo derrumbar, no la pudo llevar al suelo. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Este hombre es un hombre inteligente, más que inteligente, fue un hombre sabio, porque decidió hacerlo de manera deliberada, de manera consciente en su relación con el Señor. Mas el que oyó y no hizo, mas el que oyó y no puso por obra la palabra, no edificó acorde a la palabra, sino que lo hizo de manera subjetiva, sino que acomodó la palabra a su ritmo de vida y pensó que eso era suficiente. Aquel hermano o hermanita que pensó que vivir de pronto una vida superficial o liviana en la fe era suficiente, que eso era suficiente para él, es lo que nos está diciendo aquí el Señor y también lo dice el apóstol Pablo. Eso que esta persona edificó va a ser probado por fuego. Las pruebas de fuego en la vida siempre van a venir a nosotros. Pero ambos invirtieron.
Tanto el que edificó sobre la roca invirtió, pero este otro hombre también invirtió. Y cuando uno edifica, uno invierte sueños, expectativas, uno invierte dinero, invierte tiempo, invierte el pensamiento que tiene hacia lo que uno está proyectando hacia el futuro. Ambos hombres invirtieron, pero con una gran diferencia. El fundamento de uno era sólido y él edificó sobre ese fundamento que es la roca, y el otro, miren lo que dice la palabra, dice que este hombre edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, de manera subjetiva, la forma en cómo vivía su vida espiritual, para él eso era suficiente. Poco tiempo en la palabra, poco tiempo en la oración, poco tiempo en la búsqueda del Señor, un tanto de temor a unas cosas sí, a otras no. Y dice que sin fundamento. Y sucedió lo mismo, vino la prueba de fuego que revelará, como dice el apóstol Pablo, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Y no solamente la ruina de aquella casa, si lo vemos desde el punto de vista material, pero desde el punto de vista espiritual es una ruina. Edificar es más sencillo que restaurar. Restaurar es mucho más complejo. Restaurar implica mucho más esfuerzo que edificar. No esperemos tener que hacer un proceso de restauración. Iglesia, es lo que nos está diciendo el Espíritu hoy, el apóstol Pablo y el Señor en esta parábola que le dio a sus discípulos. Jesús dice que el que viene a Él y oye sus palabras y las hace. ¿Y qué nos dice el Señor a través hoy de la palabra? Dice 2 de Timoteo capítulo 3, del 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La palabra tiene un sentido en nuestra vida. Cuando decidimos permanecer en la palabra, ponerla por obra, vivirla, eso se va a reflejar en esa sobreedificación que vamos haciendo sobre ese fundamento sólido que es Cristo. Y cada vez ese fundamento va interiorizándose en nuestras vidas. Y podemos estar convencidos, plenamente convencidos, seguros de que no habrá otro fundamento. Como exhortó el apóstol Pablo a los Gálatas cuando les dijo: estoy maravillado de que tan prontamente, tan rápidamente, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice de la siguiente manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia. ¿Quién nos llamó? El Padre. ¿Por la gracia de quién? De Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el fundamento, la base que yo les di, que es Cristo. Ese fundamento lo quieren pervertir. Hay muchas filosofías sutiles que hoy en día se están levantando, que están siendo introducidas a la iglesia, que están de manera sutil, de manera casi que indetectables, se van introduciendo, se van metiendo, se van acomodando para generar esa fisura, no en el cimiento, no en el fundamento, sino en lo que se sobreedifica, en perder ese foco. Nosotros somos piedras vivas, dice el apóstol Pedro, que nosotros somos piedras vivas, y si somos piedras vivas, cada uno de nosotros hace parte de esa estructura del templo de Dios, como lo concibe Pablo en este pasaje que dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios? Versículo 16 de este mismo capítulo de 1 Corintios capítulo 3 dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos el templo porque somos piedras vivas, y cada uno de nosotros, sobreedificados en este fundamento, tenemos un lugar. Pero también somos el cuerpo de Cristo, y como cuerpo todos tenemos una función, hasta la persona más sencilla,
que considere que lo que hace es sencillo. Y resulta que nada, por muy sencillo que sea, la palabra dice que ni si alguien nos regala un vaso de agua a nosotros frío, como hijos de Dios, esa persona no recibirá su recompensa. Ahora imagínese usted una persona que hace algún tipo de actividad dentro del templo o que lo hace para la obra del Señor. Aquí también este pasaje nos dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, y aquí vamos a encontrar unos materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Son los materiales con los cuales Pablo se refiere a que podemos estar edificando. Recordemos nosotros, y el apóstol aquí a nosotros como iglesia, amados, nos ve como el templo de Dios. Y el primer templo que se construye es el templo de Salomón. Y esa edificación, en la parte interna, los acabados de esa edificación eran en gran medida de estos materiales. Eran de oro, de plata, de piedras preciosas y de madera. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que dentro de este templo que nosotros pertenecemos como piedra viva, cada uno de nosotros, dependiendo cómo sobreedifica, con qué materiales sobreedifica, embellecemos o somos responsables del acabado final de ese templo. Nosotros podemos estar sobreedificando o edificando sobre este fundamento con piedras preciosas, con oro o con plata. Pero estos materiales, el oro, la plata y las piedras preciosas, al pasar por el fuego, para el caso del oro y de la plata, se refinan, se purifican. Al pasar por la prueba de fuego, salen sin ningún tipo de escoria, sin ningún tipo de contaminación. Quiere decir que la prueba de fuego ayuda a perfeccionar este material con el cual usted está sobreedificando. Entonces, la prueba produce en mí, como dice la palabra, esa perfección, ese carácter de Cristo que se va a evidenciar a través de ese proceso. El apóstol Pablo nos está diciendo que cuando nosotros logramos salir victoriosos de esa prueba de fuego, el resultado es producto de los materiales con los que hemos construido. Construir con oro es cómo nosotros vivimos esa vida de intimidad con el Señor, cómo nosotros vivimos esa vida conforme a la palabra. Construir con plata es cómo vivimos en esa dependencia del Espíritu Santo, cómo vivimos en esa dependencia, en esa guianza del Señor. Construir con piedras preciosas es cómo vivimos una vida que le agrada al Señor, cómo en nuestras relaciones interpersonales, con nuestra esposa, con nuestros hijos, evidenciamos el carácter de Jesús. Cómo en nuestra relación con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, cómo cuando somos realmente honestos y transparentes, evidenciamos el carácter de Cristo y evidenciamos esos materiales preciosos. Cómo en mi relación, aún dentro de la iglesia, con mis hermanos, aún con aquellos con los cuales pueda yo tener algún tipo de diferencia, procuro enmendar esa diferencia porque entiendo y sé la importancia de lo que es manifestar esa naturaleza de esos materiales con los que yo estoy construyendo, que es oro, que es plata o que son piedras preciosas. Pero también es mi comportamiento aún con aquellas personas que no les agrado. Como dice la palabra, aún con mis enemigos si llegaran a existir. ¿Cómo es esa relación y cómo se manifiesta esos materiales con los que yo estoy construyendo en el día a día? ¿Cómo se evidencia en mi testimonio como hombre o mujer de Dios, iglesia, si lo que yo estoy haciendo es oro, plata o piedras preciosas? O peor aún, si como yo construyo
en esa liviandad de vida espiritual que llevo, estoy construyendo con madera, con heno, que termina siendo como una paja, o con hojarasca, peor aún. Imagínense una casa hecha de hojas secas o una casa hecha de madera. Y que la prueba para validar esa obra sea el fuego, porque Dios nos va a pasar por fuego para purificar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Piense, ¿qué queda de esa obra que se hizo con madera? ¿Qué queda de esa obra que se hizo con heno? ¿Qué queda de esa obra que se hizo con hojarasca? Queda ceniza, queda pérdidas, queda nada. Porque usted también lo que invirtió fue nada. No cavó ni ahondó. Usted no buscó de manera genuina ese fundamento sólido que es Jesucristo. Sin embargo, las misericordias de Dios son tan amplias y Dios es tan bueno que dice que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego, por prueba, por dolor. Y cuando lleguemos allá, delante de la presencia de Dios, si yo construí con heno, con hojarasca o con madera, realmente no tendré nada que presentarle al Señor, pero tampoco tendré algo que recibir. Se habla de que recibiremos una corona o que recibiremos la corona por la obra, por el trabajo, por lo que hemos hecho para la obra de Dios. Pablo lo dijo, Pablo había trabajado abnegadamente y dijo, oye, voy a recibir la corona. Pero si bien serán salvos, porque la salvación es por la gracia y la misericordia de Dios, no tendremos al final nada que presentar. Y será a través de dolor, de esa prueba de fuego. Y lo que vendrá a la vida de estas personas, ese sinsabor de lo que hubo fue pérdida. Pérdida porque no se puso esa sobreedificación en ese fundamento de manera consciente, de forma entregada, humillado, dependiente, en una búsqueda constante. Y para concluir, amada iglesia, ese templo de Salomón, o el templo que Salomón construye para el Señor, que era casa de oración, si bien la palabra me dice, hoy el Señor no habita en templo, sino que a través del Espíritu Santo, la palabra me dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Usted, yo, amados hermanos, somos la iglesia, la novia del Cordero, y en nosotros habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese arquitecto interventor que nos ayuda en este diario vivir, para que podamos construir y sobreedificar cada día de manera gananciosa, de forma en que nuestras vidas se vayan proyectando dentro de ese crecimiento que el Señor quiere para nosotros. Levantemos las manos caídas, las rodillas paralizadas o débiles, y empecemos a caminar de forma esforzada. No es fácil, no es fácil, pero la palabra me dice que no tenemos un sumo sacerdote que no haya sido probado y que no se pueda compadecer de nosotros. Este sumo sacerdote se compadece de nosotros. Este sumo sacerdote ha sido probado en todo, pero no falló, y es sobre este sumo sacerdote que nosotros podemos descansar, que podemos estar seguros. Él dijo, voy pues a preparar morada para vosotros y luego vendré y os tomaré. Él ha obtenido la victoria. Iglesia, Él ha vencido.
Él es la piedra desechada por los edificadores, por los constructores. Y esa piedra es cabeza de ángulo. Y nosotros hoy podemos reposar confiadamente sobre esa piedra. Querido amigo que me escucha, tal vez vienes hace mucho tiempo tratando de ver un cambio en tu vida, tratando de construir de una manera distinta, tal vez cansado por todos los desaciertos que has vivido y porque no ves que avanza, no ves que hay un crecimiento interno, no ves que hay algo distinto en tu corazón, pero sabes que sí existe algo que te puede ayudar de una manera a crecer de una manera distinta. Hoy yo quiero decirte que Jesús, el Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz del Calvario, puede perdonar tus pecados. Ese Jesús puede traer paz a tu vida, pero también ese Jesús puede hoy convertirse en el fundamento de lo que vas a vivir de aquí en adelante, para que puedas crecer de forma integral, para que puedas desarrollar cada día ese crecimiento, esa sobreedificación en ese fundamento que es Cristo. Dios te ama y manifestó su amor a través de Jesús. Hoy quiero invitarte a que le recibas como el Señor y Salvador de tu vida. Dile: Cristo, yo hoy te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Hoy quiero vivir sobre ese fundamento. Hoy quiero edificar sobre el fundamento que es Cristo. Hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y hoy quiero vivir en la victoria que es edificar sobre la roca. ¿Por qué es una victoria? Porque cuando venga la prueba, cuando venga esa prueba de fuego, cuando venga ese río con ímpetu, cuando vengan las vicisitudes, las adversidades de la vida, vas a pasar por ellas, pero al final permanecerás, estarás estable ahí y firme sobre la roca. Amada iglesia, el Señor les bendiga. Esforcémonos cada día por buscar el rostro de Dios. Esforcémonos cada día por cavar, ahondar y llegar hasta ese fundamento que es Cristo. Y si ya estamos ahí, permanezcamos firmes cada día en el Señor. Dios les bendiga, amada iglesia. Muchas gracias por acompañarnos y damos muchísimas gracias también al Señor por utilizar la vida de nuestro hermano Alexander Camacho para este tiempo maravilloso de palabra. Es un placer poder acompañarlos. En una próxima ocasión nos volveremos a encontrar.